Analogía. La analogía es una relación de semejanza entre cosas distintas. Una semejanza formal entre elementos lingüísticos que desempeñan igual función o tienen entre sí alguna coincidencia significativa. Es muy probable que a lo largo de tu vida hayas escuchado cientos de analogías, o tú mismo haber usado algunas. Es usada en ámbitos coloquiales con bastante frecuencia. Una analogía menciona dos elementos lingüísticos, es decir, dos palabras, que tienen una relación. La relación puede ser de diferentes tipos, puede ser de sinonimia, es decir, las palabras pueden ser sinónimos, como veraz y sincero, sereno y ecuánime. Son palabras que significan lo mismo. Las palabras se relacionan en cuanto a su significado. Relación de complementariedad, como el violín y el arco con el que se toca, como el clavo y el martillo. Son elementos lingüísticos y que se complementan de forma semántica incluso. Esta relación semántica que tienen las palabras puede ser de diferente índole. Otro ejemplo más es el de obra y autor. El espejo del líder es una obra de David Fishman. Y así hay diferentes ejemplos de relaciones entre palabras, las cuales llamaremos analogías. Algunos ejemplos más puntuales de analogías y su uso son los siguientes. Alas son a pájaros como piernas a humanos. Yo, dentro del campo semántico de palabras que conozco, puedo relacionar dos palabras y encuentro la función de relación entre las palabras, entre los elementos lingüísticos. Entonces, yo voy a escoger una palabra, una frase que relacione alas a pájaros. Eso es lo que te recomiendo que hagas para encontrar la analogía. Aunque esto se hace ya con el manejo del lenguaje de una manera natural, rápida. Se identifica cuál es la relación. Alas son a pájaros. Las alas, yo escojo entonces la relación. Las alas sirven para trasladar a los pájaros, para que se trasladen de un punto a otro, para que se muevan. Así como las piernas también sirven para trasladar al humano, para que se desplace. Entonces ya encuentro ahí la naturaleza de la relación entre las palabras. Conductor es a coche como piloto es avión. El conductor maniobra un coche, el piloto maniobra un avión. Entonces yo escogí la palabra maniobrar para poder ejemplificar el tipo de relación que tienen las palabras de conductor y coche y aplicarlo también a piloto y avión. Piloto es a avión como maquinista es a tren. Sucede algo similar. También se ocupan las analogías en expresiones coloquiales. Coloquial quiere decir que se ocupan de manera cotidiana. Eres tan molesto como rayar uñas a una pizarra. Se está comparando el grado de molestia que causa cierta persona con la molestia que causa rayar uñas en una pizarra, con el sonido que eso provoca. Entonces se está haciendo una comparación. La analogía en este sentido te puede servir para explicar cosas y que quizás en un argot técnico o en un argot más literario alguien más no lo puede entender, entonces tú ocupas una analogía para que la persona que te está escuchando pueda comprender qué es lo que le quieres decir por medio de un ejemplo, de una analogía. Al igual que la espada es a un guerrero, la pluma es a un escritor. Quiere decir que la espada es la que se ocupa por el guerrero y la pluma por el escritor. En resumen, la analogía es una relación entre dos elementos lingüísticos. Tienen diferentes funciones. ¿Para qué sirve? La analogía te puede servir para explicar cosas. En la didáctica es muy frecuente usar la analogía. Por ejemplo, cuando se quiere explicar el tema de física, electricidad, hablamos de un flujo eléctrico. Y ese flujo eléctrico se compara con el flujo de corriente de agua. Esa es la analogía. Flujo de corriente eléctrico, flujo de agua. Estableciendo esta analogía, es posible enseñar otros conceptos, como el de resistencia. La resistencia funciona como las rocas. Tú tienes un flujo de corriente de agua. Y cuando pones rocas ya no pasa la misma cantidad de agua, pasa menos. Se está regulando la cantidad de agua que pasa. Pues es análogo como funciona la resistencia eléctrica. Tú tienes un flujo eléctrico, cuya unidad por cierto son los amperes, y
y vas a tener una oposición al flujo de la corriente, que son las resistencias eléctricas, cuyas unidades son los ohms. Y así puedes enseñar, puedes comparar cosas en la didáctica. Otro uso común es en la función de la lengua estética, es decir, en poesía, en la escritura de novelas, porque el uso de las analogías permite una comparación para llegar con el lector, con la persona a la cual se quiere enviar el mensaje. Se permite una estrecha relación entre eventos de una persona, por ejemplo, y si la relacionamos con sus vivencias, con vivencias cotidianas, las personas nos pueden entender de una manera más sencilla, más rápida, en términos coloquiales. Repasemos el concepto de analogía. Una analogía es una comparación o relación entre elementos lingüísticos, entre cosas, entre palabras, entre conceptos y entre objetos o seres inclusive. Por ejemplo, out es a inglés como in es a, inmóvil, español, latín o privar. Out es una palabra en inglés que significa afuera. In no es una palabra en el español, por ejemplo. Entonces, ni siquiera es una preposición dentro del español. Sin embargo, en latín sí es una palabra, aunque nos viéramos tentados a usar el español por la comparación con el inglés como un idioma, el español no tiene la palabra in sola, la tiene como un prefijo. Pero en inglés out sí existe como una palabra, in solo como prefijo en el español. Por lo tanto, in es una palabra que existe en el latín, así como out es una palabra que existe en el inglés. Aquí se ocuparía su función como prefijo, pero ya no es la relación que se está ocupando aquí, out, sino aquí diría out inglés. Y tampoco en privar, que sería como un orden etimológico en el latín, quizás. A veces es usado de esta forma, pero la relación que está teniendo en este caso es de pertenencia al idioma. Por eso, out es a inglés, como in es a latín, no a español. Letra es a alfabeto, como célula es a eucariota, celda, vida, organismo. Una letra forma parte de un alfabeto. ¿Y una célula forma parte de una eucariota? No. Una eucariota es un tipo de célula. ¿Una célula forma parte de una celda? Tampoco. ¿Forma parte de una vida? No es una relación directa lingüísticamente. Forma parte de un organismo. Entonces, letra es a alfabeto como célula es a organismo. La letra forma parte del alfabeto, así como la célula forma parte de un organismo. Frío y nieve es a invierno, como viento y lluvia es a huracán, sismo, verano y clima. Podríamos irnos con la finta de que como está invierno implicado, entonces se van a implicar las estaciones del año y seleccionar verano. Sin embargo, frío y nieve son características forman parte del invierno, pero el viento y la lluvia no son características que formen parte del verano. El verano se caracteriza por estar soleado. Entonces, viento y lluvia son características que forman parte de algo. ¿Forman parte de un huracán? Sí. De un sismo no. Del verano no. Y del clima no. En relación lingüística no. Entonces, frío y nieve es a invierno, como viento y lluvia es a huracán. Porque frío y nieve son características del invierno y el viento y la lluvia, la presencia de viento y de lluvia, son características de un huracán. Inflación e incremento de esa economía como acentos y signos de puntuación A. La inflación y el incremento son estudiados por la economía, el acento y signos ¿por qué son estudiados? Por la morfología. La morfología estudia la composición de las palabras y sus derivaciones.
dentro de la misma palabra, no estudia los acentos ni los signos de puntuación. La fonética estudia los sonidos. La lingüística generaliza las anteriores, pero no es precisamente lo que estudia los acentos y signos, va más allá. Y la gramática sí estudia ciertamente como parte de su objeto de estudio los acentos y los signos. Entonces, la inflación, el incremento son estudiados por la economía, así como los acentos y los signos son estudiados por la gramática. Esto no debe, aquí queda con mucha holgura, y en las analogías debe quedar, en reactivos de analogía debe de quedar justo lo que se quiere relacionar. Insulso pero impecable es a discurso, como desaliñado pero sensato es a. Un discurso puede tener las características de ser insulso e impecable. ¿Y qué puede tener las características de ser desaliñado y sensato? Un vagabundo se caracteriza por ser sensato, por ser desaliñado quizás, pero por ser sensato. Un abogado se caracteriza por ser desaliñado, quizás el estereotipo sea del hombre con traje, entonces desaliñado no entraría en la palabra con la relación con abogado. Policía. Un policía puede ser sensato, ciertamente, pero dentro de la imagen que se quiere evocar, desaliñado quizás no sea lo más preciso, y la analogía debe ser un poco más precisa, debe ser precisa como la comparación que se quiera hacer. Entonces, esa sería una buena analogía. Entonces, insulso pero impecable son características de un discurso, y quizás la imagen de alguien desaliñado y sensato sea la de un filósofo.